Amigas, amigos, bienvenidos a un expediente más en TVC. En 2015 se escribirá una nueva historia en la política del país. Se renovará la Cámara de Diputados y se definirán 1,600 cargos de elección popular, entre ellos gobernadores, congresos locales y presidencias municipales. En total, habrá 152,500 casillas, cifra récord para que los ciudadanos mexicanos acudan a emitir su voto. Esto en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal. Pero ¿cómo influye la reforma electoral? ¿A qué retos se enfrenta este nuevo proceso guiado por el INE? ¿Cómo van a afrontar los nuevos partidos este desafío de retener su registro? O lo que a todos nos inquieta, la violencia que se vive en el país. ¿Influirá a los sufragios? ¿Cuál es el riesgo al que se enfrentan los candidatos? ¿Hay narcocandidatos? Vamos a ver esto. Las más caras de la historia, con nuevas reglas y quizá en el contexto más violento e inseguro. Latente la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico. Esta exacerbación, esta explosión de situaciones violentas, de episodios terribles como Tlatlaya, como lo de Iguala, como el asesinato de un diputado federal en Jalisco, como el asesinato del secretario general del Partido Acción Nacional en Acapulco. Estas cosas evidentemente repercuten. Fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien puso el dedo en la llaga a pocos días de que arrancara el proceso electoral 2014-2015. Nunca más el crimen organizado infiltrado en una presidencia municipal, en un gobierno estatal o en cualquier orden de gobierno. Muy caro fue el costo político de la nueva reforma política electoral y resulta que está rebasada, es insuficiente para blindar las elecciones del narco. No creo que va a solucionar el problema, no creo que va a detener completamente el dinero del narcotráfico o la infiltración que pueda haber a través de candidatos. Tiene que haber una supervisión mayor de cada uno de los candidatos en las instancias de inteligencia para ver si encuentran vínculos o trayectorias sospechosas. Tarea titánica para la PGR y el CISEN. Un verdadero blindaje implica investigar a 12,000 aspirantes a los 2,251 cargos de representación popular de 17 entidades. Esta propuesta de blindar las elecciones se ha hecho desde los últimos 15 años y me parece que es una propuesta vacía, una propuesta ineficaz, un buen deseo o simplemente retórica. El único blindaje real para que el narco no penetre al sistema político electoral es que México gane la guerra contra las drogas. Los focos rojos, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán por la ingobernabilidad y el deterioro social. La penetración de este territorio de la ley violenta, de este orden ilegal en el marco de la reglamentación legal de las elecciones es evidentemente un grave riesgo para que tengamos elecciones muy complejas, no en los términos democráticos de la competencia, ver quién gana, sino de cómo es la urdimbre, la trama. Será la prueba de fuego para el nuevo marco legal en materia de fiscalización a los precandidatos y candidatos, las que anularán candidaturas. A mí me parece que es una reforma electoral mala, una reforma electoral que simplemente aumentó de 400 a 600 los artículos de las dos leyes electorales que ahora hay. Es muy sobreregulatoria, tiene muchos candados, es difícil de administrar, es más cara de ejecutar. Hay mejores mecanismos, aunque no garantizan totalmente, como para tratar de frenar dinero del narcotráfico o tratar de supervisar que los candidatos no sean puestos por el narcotráfico, pero no hay garantía. En esas elecciones se gastarán 18,572 millones de pesos. 13,216 millones son para gasto operativo del organismo y 5,355 millones corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos. Cuando siendo elección intermedia tendría que descender los costos, ya las cosas las hicieron de tal manera que ahorita va a ser más cara que incluso la presidencial. El domingo 7 de junio de 2015 se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrada por 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También 9 gobernadores, 993 presidentes municipales, 16 delegados políticos del Distrito Federal, 640 diputaciones locales y 20 juntas municipales.
Las elecciones para gobernador serán en Nuevo León, Michoacán, Campeche, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Sonora y Baja California Sur. Las entidades federativas que van a elegir diputados locales son Estado de México, Nuevo León, Michoacán, Campeche, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Sonora, Baja California Sur y Chiapas. Alcaldes se van a elegir en el Estado de México, Nuevo León, Michoacán, Campeche, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Guerrero, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Sonora, Baja California Sur y Chiapas. Y delegados políticos en el Distrito Federal. Aunque el proceso electoral comenzó formalmente el pasado 7 de octubre, las precampañas, es decir, los procesos internos de los partidos políticos para definir a sus candidatos, inician en la primera semana de enero de 2015 y tendrán una duración máxima de 40 días. Y en el caso del PRD, Carlos Navarrete ha dicho que él prefiere que la designación de candidatos no sea por cuotas a las llamadas tribus. 10 partidos contendrán en los comicios federales. Encuentro Social, Morena y Partido Humanista se estrenan como fuerza política nacional. En estos comicios internos podrán votar al menos 80.8 millones de mexicanos. Para ello se van a instalar 152.512 casillas en todo el país. Se trata de las primeras elecciones bajo el nuevo marco de las reformas políticas aprobadas por el Poder Legislativo. Legislación que promete mayor equidad y transparencia. Mari Carmen Wister, Noticias TVC. De eso y más platicaremos en este nuevo expediente en el que nos acompaña el licenciado Javier López Macías, quien después de 30 años como militante del Partido Acción Nacional, lo dejó para fundar el Partido Humanista, uno de los 3 que tuvo este año su registro nacional. Además nos acompaña el doctor Eduardo Castellanos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral, Derecho Parlamentario y los procesos públicos administrativos. No se vaya, regresamos a Expedientes TVC. Ustedes hablan mucho de la protección de los derechos humanos. El caso, por ejemplo, como Tlatlaya, los índices que teníamos no solamente a lo largo de este sexenio, sino el anterior. ¿Cuál sería la diferenciación del Partido Humanista? Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Está con nosotros el presidente del Partido Humanista, Javier López. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la propuesta del nuevo partido con miras a esta elección del 2015? ¿Cuál es la propuesta, la bandera de ustedes? Mira, nosotros estamos muy apostados por poner al centro de todo el esquema y todo el sistema a la persona. Nos interesa mucho que las políticas públicas y las propuestas que hagamos tengan que ver precisamente con el desarrollo de las personas. Para ello, por ejemplo, en la política, una de nuestras grandes banderas es el empoderamiento de los ciudadanos. Hoy el ciudadano se ve como, digamos, solo frente al Estado, frente al gobierno, y en esa soledad no puede ni lograr influir, ni proponer, ni construir condiciones diferentes para él y para su comunidad. Nosotros creemos que el sistema político mexicano, con todo lo que representa, debe estar al servicio de los ciudadanos, no de los partidos o de los políticos. Es el ciudadano el que manda. Ahí radica la soberanía nacional precisamente. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace cambiando toda la infraestructura que hoy tenemos, donde a los ciudadanos son a los que menos les preguntan las cosas. A los ciudadanos se les da la oportunidad de participar solo en materia electoral cada vez que hay elecciones, ¿no? Lo que nosotros requerimos es que los ciudadanos cada vez más participen, se organicen, construyan, empujen de una manera real la vida política y pública de nuestro país. ¿Tienes un mensaje dirigido a la producción agrícola, al campo, a centrarla como un motor de desarrollo en nuestro país? En este momento, ¿cuál es ese camino que están trazando? Bueno, mira, el diagnóstico está ahí. Cada vez dependemos más de la importación de alimentos, donde hoy importamos el 55% de lo que nos comemos, y la infraestructura agrícola de nuestro país está totalmente desmantelada. Es evidente que ningún país puede estar en esta lógica, porque la tendencia en 10 años es que dependeríamos un 75% alimentariamente de otros países. Lo que tenemos que hacer es la reactivación productiva real del sector agrícola de nuestro país. Hay miles de campesinos que han tenido que emigrar precisamente porque no hay otras opciones. Eso implica cambiar toda la arquitectura de los programas sociales que hoy se tienen, pero sobre todo de los programas productivos. Se han hecho anuncios, por ejemplo, de cambiar el sistema de crédito y sin embargo no se implementa todavía. El anuncio está muy bien, el propósito que se plantea está bien,
Pero la realidad es que un campesino que tiene 10 o 5 hectáreas no tiene crédito para sembrar, no tiene mecanismos para comercializar, no tiene asistencia técnica, no tiene semillas mejoradas, no tiene tecnología. Y eso nos va a ocasionar como país que cada vez tengamos menos alimentos nacionales y cada vez los tengamos más caros por la importación. ¿Será el punto Cambiar medular? el modelo hay que hacerlo total y absolutamente en favor al campo. ¿Punto medular de la reforma al campo? Hay una reforma al campo que nosotros hemos estado empujando los últimos 2 años y que pretendemos precisamente que cambie la idea de que el camino corto de la importación, porque en otro país sí subsidian al campo, entonces tráete el maíz subsidiado de Estados Unidos a México, lo que ha hecho es desmantelar la planta productiva de nuestro país y lo que tenemos que hacer es revertirlo con políticas públicas, con inventarios estratégicos y aplicando programas que realmente detonan el desarrollo rural. La reforma energética, ¿cómo la perciben ustedes? Mira, la reforma energética es un cambio positivo para el país. Yo creo que el problema ahora es cómo se va a implementar precisamente la reforma energética. Y uno de los temas centrales en la implementación es cómo evitamos que vuelvan a ser nicho de corrupción todos estos proyectos. Todos sabemos el robo de combustible, todos sabemos que ha sido ineficiente totalmente el Estado para administrar las empresas históricamente. ¿Cómo le hacemos para involucrar a los ciudadanos en una gran Contraloría Social? ¿Cómo hacemos que las cuentas realmente sean transparentes y públicas? ¿Cómo hacemos para que la corrupción no se vaya a apoderar de los negocios que están alrededor de la reforma energética? Si bien es cierto la reforma era importante y urgente, hoy lo que tenemos que hacer es que su implementación la podamos cuidar todos para que tenga los efectos positivos. Las organizaciones campesinas están temerosas de perder sus tierras, sus terrenos, sus producciones ante esta reforma. Hay 2 temores esenciales. Uno, porque la misma ley energética establece expropiar los predios. Y 2, ¿Sí la consideras una expropiación? Bueno, es que el uso temporal del predio es prácticamente una explotación, ¿no? O una expropiación, perdón. Evidentemente tiene que haber mecanismos de justicia para que no se vaya de alguna manera a tronar los derechos de los ciudadanos, en este caso de los sujetos agrarios. Y al mismo tiempo otra de las preocupaciones está en las técnicas de explotación, por ejemplo, del gas shale, que es el mentado fracking, que es el uso de agua para fracturar la tierra, agua que se contamina y que tiene efectos nocivos en el medio ambiente. Son 2 temas que no están suficientemente discutidos, hablando de cómo se va a implementar la reforma. En el tema de salvaguardar los derechos de los que son propietarios de esa tierra, tienen que estar implícitos en el desarrollo que va a producir la reforma energética en la explotación del gas shale, por ejemplo. Si ellos lo único que van a hacer es darle un rentismo a la tierra, pues entonces no los vamos a incorporar al desarrollo. Y lo que creo que debe de hacerse es precisamente que los compañeros, la gente de esa zona, estos temas conviertan en esas zonas en polos de desarrollo. ¿Y la reforma fiscal, hacendaria, sobre todo en la franja norte del país? Bueno, los efectos han sido pésimos. En la franja norte del país la gente no está comprando en nuestro país, se va al otro lado porque le sale más económico y trae sus productos del otro lado. Esto ha provocado cierre de negocios, ha provocado obviamente que la economía se paralice y evidentemente no resolvió un tema recaudatorio, ¿no? La reforma política, desde mi punto de vista, perdió de vista que tenía que haber en un escenario donde había una contingencia, que era precisamente el que no estábamos creciendo económicamente, tuvo que ser promotora de la inversión y lo que fue recaudatoria. A tal grado que hoy por hoy recaudamos más que en otros tiempos y la economía está cada vez más deprimida. En ese sentido, no se logró, por ejemplo, ampliar la base de contribuyentes. La base de contribuyentes siguen siendo los mismos, con más carga, ¿no? Yo creo que se requiere una simplificación administrativa de la materia fiscal para que sea más sencillo a todos poder cumplir con nuestra obligación del pago de impuestos. Es irrisorio que, por ejemplo, a los campesinos de la Sierra de Guerrero les pidan tener facturación electrónica, o que les pidan que hagan sus declaraciones por internet, o que les pidan que paguen sus impuestos en una sucursal bancaria donde el 70% de nuestros municipios no tienen una sola sucursal bancaria. Entonces, y además no hay los técnicos capacitados, contadores, para llevar dichas contabilidades y declaraciones. Entonces, de entrada, ya los dejaste en la informalidad a todos los productores rurales, a todos los pequeños comerciantes, a todos los que de alguna manera están activos en la economía.
entender esas realidades es adaptar el sistema a esas realidades y no verlo al revés. Desde nuestro punto de vista sí hace falta esta simplificación, de tal suerte que también tengas certidumbre en el pago de tus impuestos, porque según tú estás cumpliendo con la regla y de repente en algún otro reglamento o miscelánea te cambiaron la fórmula de cálculo y luego te sancionan. Creo que la parte de dar certidumbre es básica para que todos podamos pagar nuestros impuestos. Sin duda el tema económico, la generación de empleos, pero también la seguridad de nuestras familias es un tema que al elector le interesa y esos son puntos de referencia a la hora de emitir un voto. Ustedes hablan mucho de la protección de los derechos humanos. El caso, por ejemplo, como Tlatlaya, los índices que teníamos no solamente a lo largo de este sexenio, sino el anterior, ¿cuál sería la diferenciación del Partido Humanista? Fíjate que el tema central es que el Estado, el gobierno, utilizaba los sistemas de seguridad para protegerse a sí mismo. No sé si me explico. Las áreas de inteligencia, el ejército, las propias procuradurías eran de protección al Estado. Ahí tiene que haber un cambio total para que la seguridad sea de los ciudadanos, que los sistemas que se han creado sean precisamente para proteger a los ciudadanos, no al Estado. Y por eso lo llamamos nosotros seguridad humana. Lo que se trata es que los ciudadanos tengan los elementos del Estado de Derecho y la certidumbre jurídica para poderlo hacer. Si yo no tengo acceso a la justicia, porque el Estado no está preocupado en que yo tenga acceso a la justicia, entramos a todo este sistema de impunidad que lo que ha generado es una gran corrupción y obviamente una violación constante a las leyes y que no podamos entonces tener un nivel jurídico todos en la convivencia que todos los días se da entre los ciudadanos de México, en las relaciones contractuales, en las relaciones laborales, en cada una de las cosas. El tema pues de la seguridad tiene que ver con que el sujeto principal de todos los sistemas de seguridad no es el Estado mismo, sino los ciudadanos. En ese tema creo que nos falta mucho la construcción de que el ojo del ciudadano esté metido en este proceso de la seguridad. Muchas veces vemos cómo los tecnicismos agarran a alguien infraganti y luego lo sueltan. O como, por ejemplo, los derechos humanos, en vez de salvaguardar a la víctima, salvaguarda al victimario. Han sido omisas las instituciones al proteger los derechos humanos del ciudadano. Digamos que está en la pirámide invertida. Lo que tenemos que es regresar a lo básico. Y en ese sentido, creemos que desde la propuesta de una reforma jurídica, donde todo el proceso de la inteligencia del Estado, los órganos de inteligencia o de impartición de justicia o de procuración de la misma, estén orientados exactamente al revés de cómo están ahora. En unos momentos más vamos a platicar acerca de la reforma político-electoral en el siguiente bloque, pero ustedes están listos como partido para enfrentar el proceso electoral. Estamos listos, estamos haciendo todo lo necesario para poder sacar candidatos en todos los distritos y que estos sean competitivos. De eso vamos a abundar, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes aquí a Expedientes TVC. No le cambien. Resultado, sin duda, de las presiones internas, particularmente, pienso yo, de los gobernadores de los estados. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Vamos a platicar con el doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Presentó el libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Habla de las 3 reformas constitucionales en materia electoral, pero ¿cómo percibe usted, como especialista en todos estos temas, el nuevo INE? ¿Tuvo sentido el cambio de nombre? ¿Es un cambio más allá de fondo y sobre todo los recursos? Bueno, el actual Instituto Nacional Electoral es resultado de una concertación política al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, realizada entre los 3 partidos con mayor intención de voto, el PAN, el PRI, el PRD y el gobierno federal, a efecto de concertar, de ponerse de acuerdo sobre estas reformas estructurales tan importantes en la vida pública del país y que sin duda van a propiciar la transformación a profundidad de México en los años por venir. Y aquí cada uno de los que intervinieron en la negociación tuvieron que ceder parte de lo que les interesaba y tratar de aportar y sacrificar también otras cosas. En el caso concreto del diseño de la autoridad electoral, hubo una propuesta inicial consistente en la centralización nacional total
de la autoridad electoral. Esto implicaba que el Instituto Nacional Electoral existiera solamente y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también fuera la única autoridad jurisdiccional judicial en todo el país, lo cual implicaba la desaparición de todos los institutos electorales locales y de todos los tribunales electorales locales. En el transcurso de la reforma constitucional, en la negociación ya después de la concertación política entre los tres partidos y el gobierno, después de establecer en el Pacto por México ese compromiso, hay un cambio entre ellos mismos, resultado sin duda de las presiones internas, particularmente pienso yo de los gobernadores de los estados, que por razones de política interna en cada entidad consideraron muy conveniente mantener la existencia de las autoridades electorales locales bajo el argumento que se manejó por parte de algunos de que era contrario al federalismo desaparecer los institutos y los tribunales electorales locales. En realidad, en sistemas federales hay tanto países con autoridades individualizadas en cada entidad como autoridades nacionales. Y esto es un diseño que está solamente de acuerdo a las necesidades y al acuerdo político de las fuerzas que protagonizan la lucha por el poder político en un país. Y si los más importantes, que son los que ya he mencionado, se pusieron de acuerdo en la conveniencia de centralizar, probablemente alguno de ellos se echó para atrás y entonces no aportó todo lo que era necesario para que transitara la reforma como originalmente había sido pensada y había sido pactada. ¿A qué llegamos? Llegamos a un híbrido, al final de cuentas. Un híbrido en el cual se mantienen los tribunales electorales locales, se mantienen los institutos electorales locales, pero ¿qué es lo que cambió? Que ahora, en lugar de que sean los congresos locales los que nombren a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales locales, a sus magistrados, ahora es de una parte el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el que designa a todos, o ya lo hizo, acaba de terminar el proceso de designación de todos los consejeros electorales. Estuvo cuestionado y al rato entraremos al análisis de qué fue lo que sucedió, porque de alguna manera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hubo una participación de alguna manera en la evaluación de los trabajos de ensayo que presentaron los participantes a consejeros electorales. Y obviamente, siendo expertos en materia electoral y en impugnaciones electorales, pues varios de ellos impugnaron las diferentes etapas del proceso de selección ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprovechando el mecanismo, el medio de impugnación que existe para tal efecto, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, de tal manera que a los investigadores del instituto nos tocó por primera ocasión, por lo menos fue mi caso, pero estoy seguro de que para el resto de mis colegas también, que cumplimentáramos una sentencia del Tribunal Electoral para revisar los ensayos en el proceso de selección. Entonces fue muy curioso, éramos profesores, investigadores, que estábamos revisando un ensayo académico por una sentencia del Tribunal Electoral. Bueno, pero estábamos antes en la designación de los funcionarios, de los consejeros electorales locales, lo hace el INE, con este procedimiento que empezamos a comentar, y a los magistrados electorales lo hace el Senado de la República. Es un híbrido que al final de cuentas resultó ser el punto medio aristotélico que yo ya había señalado en un libro anterior, el año pasado, publicado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Hay un grupo de
profesores investigadores universitarios, que publicamos anualmente una serie de coloquios que realizamos sobre estos temas, y yo había previsto que esto podría suceder, y a mi artículo lo llamé el justo medio aristotélico, porque pensé que, dada la presión que ya se advertía en ese momento por parte tanto de consejeros electorales entonces en funciones como de tribunales electorales entonces en funciones, había una presión muy fuerte en Cámara de Senadores y en general a todos los legisladores del constituyente permanente de la República, para poder dar marcha atrás en esa centralización nacional total, como al final de cuentas dieron marcha atrás. Tiene un reto importante a la vuelta de la esquina. En 2015 son 10 partidos políticos, las gubernaturas, el resto de las elecciones. Sin embargo, en este 2015, con la última reforma, este nuevo sistema, ¿cuál es el riesgo más importante que enfrenta el INE, el reto más importante? El reto más importante es la aplicación puntual de la nueva distribución de competencias al interior del sistema federal. Este híbrido que he venido platicando. Ya no es sola. Si hubiera sido solamente la autoridad nacional total, hubiera sido probablemente más sencillo. Pero como intervienen las 32 autoridades electorales locales, las administrativas, las jurisdiccionales, esto va a ser más complejo. Sin embargo, hay una gran experiencia ya. Los procesos electorales en nuestro país ya son una materia aprobada desde la creación del Instituto Federal Electoral. Entonces, y las etapas previas, que fue reforma constitucional, leyes generales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales, las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y luego toda la reglamentación que ya está empezando a poner en marcha el Instituto Federal Electoral. Todo ha venido resultando conforme a lo previsto, conforme a lo programado. A mí me parece que por lo que toca a organización electoral, se va a imponer la experiencia de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral. Algunos de los consejeros electorales, varios de los consejeros electorales del Consejo General del INE ya estuvieron antes en procesos electorales previos. Algunos más vienen con una larga experiencia en funciones electorales, no como consejeros directamente, sí, pero todos son gente de enorme valía y experiencia. Y lo mismo sucede a nivel local, porque hubo repeticiones, hubo consejeros que repitieron, porque por razón natural eran los expertos, eran los que aprobaron con mayor facilidad los exámenes. Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes. No le cambien, seguimos en Expedientes TVC. Que van a consultar. Me refería al referéndum que plantearon para que el gobernador Aguirre permanezca en el gobierno. Pues no está previsto en la ley local. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Estamos platicando, ya los conocen ustedes, Javier López del Partido Humanista, gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias. Y el doctor Eduardo de Jesús Castellanos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entremos de lleno al debate. ¿Qué le faltó al INE para poder blindar las elecciones del crimen organizado? Bueno, yo creo que se avanzó mucho en términos de fiscalizar todas las cuentas de los candidatos y los partidos políticos. Por primera vez se transparenta el ejercicio de los recursos públicos. Y evidentemente el blindaje tiene que ir todavía más allá. Tendríamos que ver, por ejemplo, conocer las declaraciones patrimoniales de los que quieran ser candidatos de los partidos políticos y sus antecedentes financieros y fiscales. Esa podría ser una buena fórmula, que por cierto nosotros como partido la vamos a implementar. Todos aquellos que quieren ser nuestros candidatos, queremos poner en nuestro reglamento que tengan que entregar una declaración patrimonial, precisamente para evaluar su modo de vida, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, de repente empezamos a ver un franco crecimiento en el bolsillo de los candidatos y no necesariamente los partidos les piden cuentas, ¿no? Acabamos de ver casos importantes. Totalmente de acuerdo. En eso tiene que haber un compromiso de los partidos
precisamente que en la selección de sus candidatos conozcan, digamos, el expediente financiero de las personas a los que van a proponer y hagan una pequeña investigación, por lo menos, en el sentido de que luego no haya sorpresas. Ese debe ser un compromiso de todos los partidos. Me parece a mí que aun cuando la autoridad ponga más reglamentos y establezca algunas otras condicionantes, nosotros, por ejemplo, queremos investigar el buró de crédito de nuestros candidatos, ver cuáles son sus antecedentes, ver si están pagando impuestos, porque pues en este tema ellos van a legislar impuestos. Entonces queremos que también haya congruencia. ¿Es de los partidos, del INE o de otra institución, Ministerio Público, PGR, CIEDO, no sé? ¿De quién, doctor? Bueno, en principio le toca al Instituto Nacional Electoral, pero en mi perspectiva, en mi opinión, el Instituto Nacional Electoral tiene todos los elementos, ya lo acaba de comentar el presidente del Partido Humanista, tiene todos los elementos para controlar el dinero legal. Pero yo veo que tiene muy pocos elementos para poder controlar el dinero ilegal, por una razón muy sencilla, porque los partidos políticos que caigan en la tentación de utilizar dinero ilegal, sea de donde venga, sea que venga de recursos públicos, de gobiernos estatales, municipales o de cualquier actividad lícita o ilícita, candidatos y partidos y también candidatos independientes que incurrieran en esta práctica se van a cuidar mucho de dejar huella, de dejar un rastro de ese dinero ilegal que estén manejando. Y aquí, ¿cómo poderlo detectar? Porque obviamente no va a haber huella de ese dinero. Si hasta ahora yo no conozco un solo caso de una nulidad de una elección por financiamiento ilegal, fuera de excesos en gasto de campaña que no aparezcan como excesivos, vamos, que son los excesos de topes de gasto de campaña que ya son la media, ¿no? En las cantidades promedio, aceptables. Reitero, el INE no tiene los elementos para controlar el dinero ilegal. El candidato o el partido que quiera aprovechar esos recursos, pues lo va a poder hacer. Pero es un doble discurso, porque de repente les dan la candidatura y de repente se dan por sorprendidos en los partidos. Por ejemplo, acabamos de ver el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y resulta que en el PRD todos sabían, habían denunciado, pero finalmente el señor estaba en la alcaldía. Nadie asumió la responsabilidad de que estuviera ahí todavía, ¿no? Yo creo que es el tema, los partidos tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y cuando pasen este tipo de cosas debe haber consecuencias políticas también. En el sentido de que el INE no tenga todas las herramientas, sería un INE demasiado sofisticado si las tuviera, tiene que hacer convenios de colaboración con las áreas de gobierno que puedan tener esta información, me refiero a la PGR, me refiero al área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, de tal suerte que sí se investiga a los que quieran ser, en este caso, candidatos de los partidos y se pueda hacer un asunto preventivo, no cuando ya están en el cargo y luego tienen fuero y nadie los puede tocar. El tema es cambiar la dinámica y poder hacer cosas donde también los ciudadanos puedan denunciar. Los vecinos normalmente conocen los antecedentes de sus propios vecinos, pues que nos digan si tiene un modo honesto de vivir o si tiene antecedentes de otro tipo, ¿no? En ese sentido, creo que tiene que haber un compromiso real de todos si queremos cerrarle la puerta al dinero turbio, al dinero que puede venir del crimen organizado o de incluso de programas públicos, que todavía es muy común en nuestro país, donde se manipula y chantajea y se hace clientelismo con esos programas, sobre todo sociales, y obviamente en el sentido de que haya consecuencias en la administración del proceso electoral por parte del INE. Antes el INE no tenía dientes, hoy tiene de una manera más facultades para poder incluso anular procesos o registros de candidatos, y nuestra perspectiva para que el piso sea más parejo en términos de la competencia electoral es que el instituto tenga que estar obligado a tomar decisiones aunque éstas sean
de consecuencias mayores. Ahora, por ejemplo, cuando estabas en el PAN, también supongo que llegaban esas alertas de nos están presionando, el crimen organizado quiere hacer un narcoestado. Vimos, por ejemplo, Michoacán, no solamente Guerrero, podemos ver diferentes estados de la República. ¿Cómo es que se está enfrentando los partidos políticos, los alcaldes que incluso durante el gobierno del sexenio calderonista decían estamos solos frente al crimen organizado? Yo creo que el tema de acompañar a tus alcaldes tiene que ver con saber quiénes son, saber todos sus antecedentes, saber sus políticas públicas y también entrarle al quite, a la defensa de lo que es la cosa pública. No podemos ser cómplices o agachones en el proceso. A mí me parece que el caso que pones de Iguala, pues hubo muchas denuncias, hubo varias alertas, pero no se asumieron las consecuencias y los costos políticos que tenían que haberse asumido y llegamos hasta donde estamos. Hoy por hoy siguen sin tomarse, digamos, las decisiones políticas adecuadas y plantear un referéndum, por ejemplo. Ese es un mal mensaje. Este tipo de situaciones tiene que ser contundente la respuesta, no puede ser política, no puede ser calculada. Bueno, va a haber esta consulta pública en la próxima elección. Cada uno de los tres grandes partidos han planteado ya los temas que van a consultar. Pero me refería al referéndum que plantearon para que el gobernador Aguirre permanezca en el gobierno. Pues no está previsto en la ley local y además en año electoral no puede haber. Hay una serie de restricciones que es, al parecer, inviable lo que se ha planteado. Pero hay otras cuestiones que también yo creo que es importante que analicemos, que es el modelo de comunicación social que deriva de la reforma constitucional de 2007 y que al final de cuentas limita, al prohibir la calumnia y las campañas negativas, etcétera, limita enormemente el debate político, limita enormemente la posibilidad de cuestionar al adversario, porque se blindaron los partidos en la reforma constitucional de 2007, claro. Los partidos entre ellos mismos se blindaron para que no se acusaran mutuamente de aquellas cosas de las que pudieran ser acusados, ¿no? Entonces yo creo que en una nueva etapa de la reforma electoral, que siempre hay una nueva reforma en puerta, porque todo es perfectible, sin duda que habrá que revisar y aligerar la posibilidad de este tipo de cuestionamientos, porque al final de cuentas los partidos políticos se amurallan en esos derechos adquiridos que tienen como para que nadie los pueda cuestionar, ¿no? Entonces nadie, so pena de caer en la calumnia y hasta en responsabilidades de tipo jurídico al hacer algún señalamiento, pues nadie va a poder señalar los indicios notorios y notables que pueda haber respecto de el dinero que en exceso se esté manejando en una campaña y de los recursos que estén fluyendo para compra de votos en el caso de que se presentaran, ¿no? Y ahora, dentro del propio proceso, tenemos en contexto el asesinato del diputado federal en Jalisco, del secretario del PAN en Acapulco, durante el sexenio del gobierno Calderón. Grosso modo, 27 alcaldes fueron asesinados, principalmente Durango, Chihuahua, Oaxaca, después Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Nuevo León, y sobre todo, por ejemplo, en esas que va a haber elecciones en el 2015. En ese contexto se va a dar esa elección. ¿Los retos cuáles son? Pues mira, hay muchos retos. Al principio, digamos, hay 6 estados tienen procesos electorales locales de los 17 que son concurrentes a lo federal, que yo llamaría focos rojos. O sea, no es una condición normal. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México con los últimos acontecimientos. Veracruz. Que tiene que haber una estrategia más puntual de cuidado de la autoridad para que los procesos se tengan que desarrollar de manera pues con mayor certidumbre para todos, tanto para los candidatos que van a andar en la calle pidiendo el voto, como para el resultado de las elecciones, y evitar lo que sabemos que ha sucedido muchas veces, que llegan candidatos coludidos con el narcotráfico, con el dinero de los narcos, y que finalmente, tarde que temprano, salen a relucir, ¿no? Hoy tenemos que hacer campañas preventivas para que estos procesos se puedan blindar. Creo que hay la voluntad política de todos de que así sea, por el bien del país y por obvio
en esta lucha que se ha llevado y que ha costado tanto, bueno, tener la capacidad de que entre todos cerremos las puertas a este tipo de actores, ¿no? Y también sentar precedentes. Yo vuelvo a insistir en sentar precedentes. Lo que no puede ocurrir es que una vez que se detectan y salen a la luz pública, finalmente se apaguen los fuegos y se entierre la noticia y no pase absolutamente nada. Al contrario, tiene que haber sanciones ejemplares, no solo por la vía jurídica, sino también por la vía política. De tal manera que también elevemos el costo para los partidos y los candidatos de hacer este tipo de prácticas. Como voto de castigo también. Por supuesto. Pero no solamente estamos hablando de la debilidad del INE o el riesgo que puede enfrentar una elección, estamos hablando de la debilidad de las instituciones, porque una vez que ganan y están colocados en esa silla, está gobernando el crimen organizado. Pues mire, yo no hablaría de debilidad de las instituciones, porque eso sería tanto como torpedear nuestra pobre esfuerzo pues para blindarnos. Nosotros creemos que tenemos que fortalecer la labor institucional y todos somos actores en esta labor, los medios de comunicación, los políticos, los partidos, la sociedad en general. En la medida en que todos nos involucremos y fortalezcamos nuestras instituciones, vamos a poder madurar nuestra democracia. De otra manera, si solamente señalamos el problema y no acudimos a solidarizarnos en la solución, pues finalmente esas son las instituciones que hoy tenemos. Y a partir de eso tenemos que tener un plan de cómo fortalecerlas cada vez más. Hoy estamos estrenando una reforma política, reforma que avanzó en muchos temas y hay otros que todavía están pendientes. Pero en esos temas, digamos, es la primera vez que suceden muchas cosas en un proyecto de reforma y en una campaña política. Antes, pues no anulabas una elección por excesos de gastos de campaña, por ejemplo. Hoy se puede anular. Hoy le puedes negar el registro a un candidato que utilice recursos públicos. Hoy le puedes cancelar el registro a un partido, por ejemplo, que haga precampañas. Yo no lo veo ni siquiera cercano, pero vamos a seguir debatiendo de eso. Vamos a un corte y regresamos, no le cambien. Lo propiciaron por privilegios, por opacidad, por todas las tranzas y corrupción que ha habido, y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, el debate aquí en Expediente sigue, sí, pero porque casualmente parece que pisé ahí el callo, ¿no? Está muy lejano el INE a lo mejor de cancelar una elección, el registro de un partido, pero el principal reto ahorita es justamente que los 3 nuevos partidos den el ancho para esa elección. Claro. Porque el reto es grande para los 3 nuevos partidos. Primero, tienen que obtener un 3% de la votación válida emitida para poder mantener el registro y para poder tener derecho a asignación de diputados de representación proporcional. Y esto implica que previamente hayan podido presentar 200 candidatos de mayoría relativa en otros tantos distritos uninominales, porque la regla es que para que puedan tener derecho a asignación de diputados de representación proporcional, necesitan haber presentado por lo menos 200 candidatos de mayoría relativa. La cuestión es si tendrán los 3 partidos nuevos, tendrán realmente esos 200 candidatos más los otros que puedan integrar sus listas de representación proporcional, pero que además que no sean solamente nombres, sino que sean candidatos que efectivamente lleven un mensaje político movilizador al electorado. Y ese es el gran reto que habrá que ver. Platicábamos hace rato de los retos que tiene el INE en lo que toca a la nueva distribución de competencias electorales entre autoridades y su implementación. Platicábamos ya, se comentaba ampliamente los retos frente al dinero ilícito. Pero ahora ya en la operación electoral, estas nuevas fuerzas políticas, la realidad de nuestro pluralismo político partidista también va a estar a prueba, porque cada uno de los partidos políticos, tanto de los 3 grandes, que para efectos prácticos, yo siempre he dicho que estamos en un tripartidismo, que para efectos prácticos es un bipartidismo oscilatorio, porque las coaliciones electorales, porque las coaliciones político-electorales son tanto coaliciones electorales, son coaliciones parlamentarias
y coaliciones de gobierno. Coaliciones electorales siempre se han dado, ahora los únicos que no van a poder entrar en coalición electoral van a ser los partidos nuevos. Los tres. Las coaliciones parlamentarias se dan en cada elección, en cada votación que hay al interior de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores o de un Congreso local, hay una nueva coalición parlamentaria para efecto de votar la siguiente propuesta, la siguiente ley, el siguiente decreto, y a partir de 2018, según la reforma del 10 de febrero de este año, podrá haber coaliciones gubernamentales. Y bueno, nos vamos entonces preparando para esos nuevos escenarios. Pero por lo pronto, reitero, el reto aquí de los dirigentes de los partidos es encontrar candidatos y candidatos que sean convincentes para el electorado y que efectivamente les permitan llegar al 3%. Y es ese doble reto, ¿no? Porque hay mucho chapulín de PRD a Morena, en su caso de PAN al Partido Humanista, pero también, bueno, son esas caras ya conocidas por las cuales la gente puede votar, pero ¿cómo alejar esta sombra de el PAN es una cosa, Partido Humanista es otra, el PRD es una cosa, Morena es otra? Bueno, la primera es la que acaba de mencionar el doctor, vamos con candidatos propios. No solo en la elección federal de los 300 distritos electorales federales, sino en las 17 elecciones concurrentes, de las cuales 9 son gobernadores, 17 congresos locales, alrededor de 905 ayuntamientos más las 16 delegaciones del Distrito Federal. Bueno, ese es un reto enorme, que por cierto, el reto todavía tiene un ingrediente adicional. Hay una desproporción enorme en los recursos públicos asignados a los partidos. La equidad que se maneja en el reparto de estos recursos, pues yo diría que es muy relativa. ¿Pero no es una grosería per se el monto que se gasta? Bueno, estás hablando de que el presupuesto en este año son 12 mil millones de pesos del Instituto Federal Electoral, de los cuales 8 mil millones es el gasto del instituto y 4 mil millones es lo que se le da a los partidos de prerrogativas para gasto ordinario. Pero esto hace una competencia desleal de entrada. Los spots de radio, de televisión y demás no se reparten de manera igualitaria. No se organizan debates públicos donde todas las fuerzas políticas pudieran exponer su proyecto, su plataforma. Es decir, nos falta todavía madurar en algunas cosas que permitan que las contiendas tengan mucha mayor equidad. ¿Pero tiene que ser más recursos, es más democracia? No necesariamente más recursos, por ejemplo, más debates. A ver, en cadena nacional los partidos políticos abren contiendas de debate real sobre los temas que realmente le preocupan a los ciudadanos, no sobre plataformas que resultan amorfas y terminan siendo parecidas incluso, ¿no? El tema pues es que la democracia tiene que llevar un proceso de maduración. El reto como partidos políticos es, aún con todas esas condiciones, los partidos, digamos, tradicionales, lo que han ido es ir cerrando la puerta a la organización política y a la participación de los ciudadanos. Hace 6 años los requisitos eran el 50% de lo que hay hoy. Es decir, se requerían 100 asambleas distritales para tener registro y más o menos 100,000 afiliados. Hoy se requirieron 200 más 200,000 afiliados. Antes se ocupaba el 2% de la votación para mantener registro, ahora es el 3%. Hace 10 años era el 1.5%. Es decir, han ido cerrando el proceso. Dice que abrieron un mecanismo para candidaturas independientes, pero realmente pusieron la canasta muy alta porque ahora los requisitos para alguien que quiera ser candidato independiente son inalcanzables. Es decir, hay una autoprotección de los partidos históricos en sus propios, digamos, espacios de poder. Y eso es lo que la ciudadanía está cansada. Exactamente ahí es donde dice esto no está funcionando. ¿Y para qué entonces hacer otro partido y no hacer más candidaturas ciudadanas? Bueno, porque no se dieron las condiciones para eso y segundo, porque precisamente el voto de los ciudadanos es el que va a definir si se requerían más partidos o una renovación de partidos, porque nadie dice que el registro de los históricos esté amarrado. Yo pienso que hay algunos que van a salir de la jugada, sobre todo si no van en coaliciones, porque han sido partidos... ¿Cómo quiénes? Pues mira, yo digo, por ejemplo, si no van en coalición, el PT, Movimiento Ciudadano, el propio PANAL, pues tienen las mismas complicaciones que nosotros. Tienen que demostrar que realmente tienen una estructura electoral y que tienen candidatos viables. Es decir, cualquiera puede perder el registro, hasta los grandes, porque si bien es cierto que el que haya nuevos partidos políticos oxigena el sistema, da nuevas opciones, genera nuevas competencias,
El tema es que los anteriores, el desprestigio total de la política, incluso del Congreso Federal, lo propiciaron por privilegios, por opacidad, por todas las tranzas y corrupción que ha habido. Pero y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero en verdad oxigena, cuando hablamos de derecha, izquierda y centro, y en el espectro nacional de los partidos, ¿la mayoría están al centro? ¿De verdad es un oxígeno, doctor? Bueno, sin duda alguna que la llegada al sistema de partidos, de nuevos partidos políticos, de entrada sí lo es, da la oportunidad de nuevas ideas, de nuevas propuestas. Pero no es lo La mismo. cuestión es ver la habilidad política, el mensaje, el núcleo duro de las propuestas que hagan particularmente los tres nuevos partidos, para ver qué tan convincentes y qué tan movilizadores del electorado puedan lograrlo. De lo poco que yo he escuchado y de lo que he consultado en las páginas web, por cierto, del Partido Humanista, cuando yo busqué en el IDE no me mandó a la página web del Partido Humanista. Habría que checarlo. Si sí la tienen, habrá que checar por qué no pude lograr el link. Porque para el otro, para Encuentro Social, por ejemplo, sí lo logré. Entonces habrá que ver qué tanto ellos pueden. Este es el gran reto de movilización ciudadana que tienen los tres nuevos partidos. Ahí es donde se verá si sirve para algo o no esa supuesta oxigenación. Ahora, a mí me parece que en interés de la ciudadanía debe servir. Yo creo que como ciudadano y como académico en cuestiones electorales, yo le apostaría porque efectivamente tengan muchas cosas nuevas que aportar, pero sí confieso que estoy esperando conocerlas. Y esos más de 80 millones de votantes también, pues el abstencionismo siempre es una sombra que amenaza cada periodo electoral. Sí, acabamos de ver procesos electorales el año pasado, donde por ejemplo en Coahuila votó menos del 40%, ¿no? Incluso entidades que han tenido alternancia, como Baja California, han llegado a tener promedios de participación de un 30%. Eso es preocupante y tiene que ver con esta parte donde nosotros mismos hemos minado la credibilidad de los procesos electorales en base pues a todo lo que atrás de las campañas y el uso de recursos ha habido. Tenemos que redignificar la política si queremos que sea viable nuestra democracia y nuestras instituciones. Y eso evidentemente es una construcción que no es de un día para otro. Tenemos que lograr concientizar a los ciudadanos que tienen que involucrarse y participar si quieren que los procesos de cambio se den, ¿no? Nosotros estamos en el reto, entendemos perfectamente la lógica de ganar en un proceso intermedio que particularmente tiene menos participación electoral. Ganar un 3% puede resultar muy retador, es un tema mayor. Si habláramos de un 50% de participación electoral en el proceso, nosotros requerimos 1.200.000 pues para mantenernos en el registro. Nuestros planteamientos van mucho más allá de eso. Nosotros hemos demostrado con algunas acciones que lo podemos hacer. Por ejemplo, en menos de 3 meses y medio hicimos todos los requisitos que pidió el INE. Más de 200 asambleas distritales, la afiliación de casi 300.000 personas a nuestro partido, proceso que ha continuado y que se ha duplicado. Eso habla también de que hay mucha gente que quiere participar y que no tenía caminos de participación, porque yo que recuerde los padrones de los otros partidos no han cambiado mucho en décadas, ¿no? Entonces incluso se han reducido en algunos casos importantes, a menos del 10% de lo que tenían. Eso evidentemente en el planteamiento para nosotros y el reto es ganarnos la confianza de la gente. Doctor, un minuto para concluir el programa, algo con lo que quiera cerrar, su comentario final. Bueno, la importancia que tiene este nuevo proceso electoral ya en marcha, la utilidad que pueden aportar los nuevos partidos políticos, la responsabilidad de todos los partidos políticos para, en primer lugar, un autocontrol, una autocontención a efecto de que se ciñan puntualmente a las reglas electorales y que no permitan con las reglas que ellos se den en la selección de sus candidatos para asegurar que el dinero ilícito no llegue a las campañas electorales. Y a las precampañas antes, esta es una gran oportunidad para que todos los partidos políticos puedan
dar un ejemplo de autocontrol, de legalidad y que permita a la ciudadanía restaurar la confianza en los partidos políticos, porque además hay una cuestión que es real. Visto como ciudadano, pero como académico lo más objetivo posible, no puede haber un verdadero fortalecimiento democrático en nuestro país si no es a través y gracias a la conducta de los partidos políticos. Cualquier cosa que suceda con la democracia mexicana va a depender en gran medida de los partidos políticos, de la conducta que cada uno de ellos asuman responsable en este proceso electoral en curso. Javier, tu comentario final. Sí, efectivamente. La visión de nosotros respecto a nuestra democracia es que todos tenemos una responsabilidad en fortalecerla, seguirla construyendo, seguir abriendo canales de participación ciudadana, no solo bajo el modelo de lo electoral, sino en toda la vida pública de nuestro país. En la medida en que los estudiantes, como en el Politécnico, se involucran en buscar mejorar sus propias materias de estudio, en la medida en que las amas de casa se preocuparan también por involucrarse en la vida cotidiana de sus comunidades, de sus escuelas, de sus parques, en esa actitud de maduración y de participación, entonces nuestra democracia se va a volver algo vivo y útil para el desarrollo del país. Yo creo que todos estamos obligados a convocarla y a ser corresponsables. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Expedientes 13. Gracias. Y bueno, la última palabra la tienen ustedes. Nos vemos la próxima. Pasen.